Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 13 horas con 34 minutos del viernes 30 de enero de 2026, da inicio la sesión virtual de carácter ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, convocada para esta fecha, por lo que agradezco la asistencia de quienes integran este órgano colegiado, del funcionariado del instituto, medios de comunicación y público en general que nos sigue por redes sociales. De conformidad con el artículo 63, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, solicito al secretario ejecutivo, al maestro Juan Ulises Hernández Castro, verifique el quórum legal. Con todo gusto, Presidenta. Saludo a quienes nos acompañan en esta sesión ordinaria y en atención a su instrucción procedo a verificar la existencia de quórum legal, por lo que le solicito contestar presente al escuchar su nombre. Representaciones de los partidos políticos: Carlos Eduardo Flores Carrera, representante del Partido Acción Nacional. Presente, buenas tardes. Bienvenido, representante. Eduardo Martínez Lugo, representante del Partido Revolucionario Institucional. Eduardo Martínez Lugo, representante del Partido Revolucionario Institucional. Parece que no nos escucha. Bueno. Imelda García Ugalde, representante del Partido Verde Ecologista de México. Presente, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, representante. Aldo Rodríguez Martínez, representante del Partido Político Morena, perdón. Muy buenas tardes a todos y todos, presente. Gracias, representante. Consejerías Electorales, presidenta Grisel Muñiz Rodríguez. Presente, secretario. Gracias, presidenta. Consejerías Electorales, Marta Paola Carvajal Zamudio. Presente, secretario, buen día. Muy buenos días. Consejero Daniel Dorantes Guerra. Hola, secretario, presente, buen día. Muy buenos días. Consejera Electoral Rosa Marta Gómez Cervantes. Presente, secretario, buenas tardes. Muy buena tarde. Consejera Violeta Larisa Mesa Lavadores. Presente, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Carla Isabel Olvera Moreno. Presente, buenas tardes. Gracias, consejera. Y consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, consejera. Representante Eduardo Martínez Lugo del Partido Revolucionario Institucional, ¿nos escucha? Sí, muy buenas tardes. Una disculpa que tuve un problema aquí con mi aparato. Bienvenido, representante. Finalmente, el de la voz en mi calidad de secretario ejecutivo, por lo que en términos del artículo 63, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y 66 del Reglamento Interior de este instituto, informo que existe quórum legal para celebrar esta sesión ordinaria. Muchas gracias, secretario. Le solicito pasemos al segundo punto del orden del día. Con gusto, presidente. El segundo punto corresponde a la aprobación del orden del día y toda vez que se incluyó en la convocatoria de esta sesión ordinaria, misma que fue notificada a las personas que integran el Consejo General, además de obrar en los estrados para su difusión pública, es que se propone el citado orden del día. Muchas gracias. Consejerías electorales, representaciones de partido político. Está a su consideración la propuesta del orden del día por si hubiera alguna intervención respecto de este punto. Antes de realizar la votación respectiva, al tratarse de una sesión de carácter ordinaria, ¿desea alguien inscribirse en asuntos generales? De no ser así, secretario, por favor proceda a tomar la votación respectiva. Con mucho gusto, presidenta. Consulto en votación económica la aprobación del orden del día propuesto. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levanten su mano. Gracias, consejeras y consejero electoral. Con 7 votos a favor se aprueba el orden del día propuesto. Muchas gracias, secretario. Desahogue, por favor, el tercer punto del orden del día. Es el relativo a la aprobación de las actas celebradas en sesiones ordinarias del 16 de diciembre del 2025 y extraordinarias del 18 de diciembre de ese año, así como 22 de enero del año que transcurre. Integrantes de este consejo, está a su consideración las versiones estenográficas de las actas referidas. ¿Alguna intervención respecto del punto? De no ser así, secretario, por favor, tome la votación respectiva. Consulto a consejerías electorales el sentido de su voto de manera económica. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levanten su mano. Gracias, consejeras y consejero electoral.
Doy cuenta de 7 votos a favor, por lo que se aprueban las actas referidas. Muchas gracias, secretario. Continúe, por favor, con el cuarto punto del orden del día. El cuarto punto corresponde a la presentación del informe mensual de la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Muchas gracias, secretario. En virtud de que el informe ya fue circulado con la convocatoria a esta sesión, solamente puntualizaré algunas actividades. Me reuní con las consejerías electorales y el secretario ejecutivo para el seguimiento del programa operativo anual 2026, así como la planeación de actividades institucionales y seguimiento a los trabajos relativos al instituto. En la representación institucional se participó en la inauguración del ciclo de capacitación en materia de transparencia y datos personales en colaboración con Infocro. Se asistió a la conferencia de violencia política de género en los ayuntamientos que impartió la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca. Así también acudí en representación del programa hídrico del Estado de Querétaro. En el marco de las actividades con organizaciones de la sociedad civil, me reuní con el presidente del Parlamento Abierto, así como con la presidenta e integrantes de la Fundación Grandeza de las Mujeres y la organización social Aliadas, en vinculación también con la Universidad Autónoma de Querétaro, TEC de Monterrey y la Universidad de las Mujeres, en temas relativos a la participación política de las mujeres. Por otra parte, se asistió a la audiencia de la organización El Siglo de las Mujeres AC para revisión de registros del sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos. En los trabajos de colaboración y vinculación con el Instituto Nacional Electoral se mantiene comunicación permanente con la Junta Local y se acudió a reuniones convocadas por el Instituto Nacional Electoral en seguimiento a las propuestas de reforma electoral presentadas por las autoridades electorales nacionales y locales. La Secretaría Ejecutiva, áreas operativas y técnicas atienden de manera oportuna la plataforma conocida por sus siglas como CIVOPLE, que es la herramienta de comunicación oficial entre el Instituto Nacional Electoral y los OPLES. Con el apoyo de la Coordinación de Comunicación Social, se difundieron las actividades institucionales y se realizó un encuentro con las y los tuvimos dándole seguimiento al tema de coordinación de comunicación social, Y para concluir, se informa del cumplimiento de la máxima publicidad y transparencia de la información que se difunde en este órgano electoral a través del área de comunicación social. Consejerías electorales y representaciones de partido político, está a su consideración el informe por si hubiera alguna intervención. De no ser así, secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El quinto punto corresponde a la presentación del informe mensual de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, mismo que fue circulado con la convocatoria, por lo que le solicito me permita comentar un par de actividades relevantes. Adelante, secretario. Gracias, presidenta. Con relación a la organización de los plebiscitos de Cadereyta de Montes y Querétaro, en cumplimiento de los acuerdos IEQ-CGA 34-2025 e IEQ-CGA 35-2025, se hace del conocimiento de este Consejo General que al 16 de enero de la presente anualidad, fecha límite señalada en dichas determinaciones, no se suscribieron los convenios de colaboración ni se administraron los recursos correspondientes. En consecuencia, resultó materialmente imposible continuar con su organización, por lo que se informa la conclusión de dichos ejercicios, lo que se notificó oportunamente a las personas solicitantes, los ayuntamientos y al Instituto Nacional Electoral. En el marco del procedimiento para la constitución de asociaciones políticas estatales, se continúa con la revisión de los informes financieros que rinde de manera trimestral la Asociación El Siglo de las Mujeres AC. Asimismo, se da seguimiento a la revisión y compulsa de personas afiliadas de dicha asociación en coordinación estrecha con el Instituto Nacional Electoral, por lo que me permito además reconocer el esfuerzo de mis compañeras Fernanda y Diana, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y coordinadora de prerrogativas de este instituto, respectivamente, así como de los equipos de trabajo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejerías electorales y representaciones de partido político, está a su consideración el informe por si hubiera alguna intervención. De no ser así, secretario, por favor continúe con el sexto punto del orden del día. Con todo gusto, presidenta. Previo a continuar con el desahogo, me permito hacer constar la incorporación de Jorge Alberto Llamas Blanco, representante del partido Movimiento Ciudadano. Bienvenido, representante.
Gracias, buena tarde. Muy buena tarde. En el desahogo del orden del día, el sexto punto corresponde a la presentación y votación del acuerdo por el que se someten a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro las ampliaciones y transferencias presupuestales aplicadas por el Secretario Ejecutivo respecto de la ejecución del gasto público, así como el informe financiero y presupuestal del segundo semestre de 2025. Me permito leer los puntos de acuerdo. Primero, se aprueban las ampliaciones presupuestales aplicadas por el Secretario Ejecutivo respecto de la ejecución del gasto público, así como el informe financiero y presupuestal del segundo semestre de 2025. Segundo, se tiene al Secretario Ejecutivo informando a este Consejo General respecto de las transferencias presupuestales autorizadas durante el segundo semestre de 2025. Tercero, se instruye al Secretario Ejecutivo para que, conforme a los considerandos de la presente determinación, realice lo siguiente. A. Rinda a la entidad superior de fiscalización del Estado de Querétaro la cuenta pública relativa al ejercicio fiscal 2025 y B. Informe el contenido y remita copia del presente acuerdo y de su anexo a la Contraloría General del Instituto. Cuarto, notifíquese y publíquese como corresponda. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejerías electorales y representaciones de partido político, a su consideración el proyecto de acuerdo por si hubiera alguna intervención. De no ser así, secretario, proceda por favor a tomar la votación. Con todo gusto, Presidenta. Consulto de manera nominal a las consejeras y consejero electoral el sentido de su voto. Consejera Marta Paola Carvajal Zamudio. A favor, secretario. Gracias, consejero Daniel Dorantes Guerra. A favor, secretario. Muchas gracias, consejera Rosa Marta Gómez Cervantes. A favor. Gracias, consejera electoral Violeta Larisa Mesa Lavadores. A favor. Gracias, consejera Carla Isabel Olvera Moreno. A favor. Muchas gracias, consejera. Consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez. A favor, secretario. Gracias. Y presidenta Grisel Muñiz Rodríguez. A favor, secretario. Gracias, presidenta. Doy cuenta de 7 votos a favor, por lo que se aprueba el acuerdo de la cuenta. Muchas gracias, secretario. Continúe, por favor, con el séptimo punto del orden del día. Con todo gusto. El séptimo punto corresponde a la presentación y votación del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por el que se autoriza al Secretario Ejecutivo otorgar poder general notarial para pleitos y cobranzas. Me permito leer los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por el que se autoriza al Secretario Ejecutivo otorgar poder general notarial al coordinador jurídico en materia de pleitos y cobranzas, conforme a las consideraciones expuestas en la presente determinación. Y segundo, notifíquese y publíquese como corresponda. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejerías electorales y representaciones de partido político, está a su consideración el proyecto de acuerdo por si hubiera alguna intervención. De no ser así, secretario, por favor proceda a tomar la votación respectiva. Consulto de manera nominal a las consejeras y consejero electoral el sentido de su voto. Consejera Marta Paola Carvajal Zamudio. A favor, secretario. Gracias, consejero Daniel Dorantes Guerra. A favor, secretario. Consejera Rosa Marta Gómez Cervantes. A favor. Gracias, consejera electoral Violeta Larisa Mesa Lavadores. A favor, secretario. Gracias, consejera Carla Isabel Olvera Moreno. A favor. Muchas gracias, consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez. A favor, secretario. Gracias, y consejera presidenta Grisel Muñiz Rodríguez. A favor, secretario. Muchas gracias. Doy cuenta de 7 votos a favor, por lo que se aprueba el acuerdo de la cuenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el octavo punto del orden del día. El octavo punto corresponde a asuntos generales. Doy cuenta que no se agendaron temas para ser abordados. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Al haber sido agotados todos los puntos del orden del día, para los que fuimos convocados y convocadas, y siendo las 13:49 del viernes 30 de enero de 2026, se da por concluida la presente sesión ordinaria. Que tengan todas y todos un excelente día.